Ya. Muy buenas tardes. Como grupo presentaremos el análisis de la sentencia 0318 sin CC de la Corte Constitucional del Ecuador, una decisión emblemática relacionada con la vulneración de derechos de una estudiante embarazada, expulsada de su institución educativa. El análisis se estructura en 4 partes. 1. Antecedentes del hecho. 2. Derechos vulnerados. 3. Decisiones del juez constitucional. 4. Opiniones personales, grupales, fundamentales jurídicamente. Daremos inicio con los antecedentes. Indicaremos como Antecedentes de introducción hechos. al tema En esta causa, un mencionando que la estudiante de un sucesión colegio es el fiscal conjunto de normas fue y principios expulsada que regulan la verbalmente por transmisión de los autoridades derechos, bienes y educativas al obligaciones de enterarse de una que persona estaba fallecida embarazada. hacia sus herederos No o existió legatarios proceso en el derecho administrativo, civil. notificación Tanto en escrita, Ecuador como en otros ni países de tradición motivación ni romanista, acto formal. constituye una de las instituciones La fundamentales estudiante para presentó una garantizar acción la de protección, continuidad pues patrimonial dicha y el expulsión respeto a la vulneraba voluntad su del derecho a la causante, igualdad, que es quien a fallece. la educación Esto y se a la basa en dos grandes protección de la mujer principios. embarazada. Primero, la protección de la El familia juez, la y del primera patrimonio instancia, familiar, negó la que es acción la sucesión legítima. argumentado Y que segundo, no la autonomía de existía la un voluntad del acto causante para administrativo disponer de sus formal bienes, que es que la sucesión impugnar. El testamentaria. caso llegó a revisión ante la Corte Indicaremos como introducción al Constitucional, tema que analizó mencionando que el la sucesión contexto de es el conjunto de normas discriminación y y la principios que regulan la afectación de transmisión de derechos los derechos, bienes y fundamentales. obligaciones. La Corte Constitucional determinó que se vulneraron varios derechos, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación contemplados en el artículo 66.4 de la Constitución. La estudiante fue tratada de manera desigual por estar embarazada. El derecho a la educación en el artículo 26 y 28 de la Constitución. La expulsión impidió la continuidad de su formación educativa, que es obligatoria y garantizada por el Estado. Derechos de la mujer embarazada, contemplados en el artículo 43. La Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación por embarazo. El derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 76 de la Constitución. La institución actuó sin procedimiento, sin resolver y sin permitir defensa. Derecho al desarrollo de la personalidad y vida digna. En el artículo 66.2 de la Constitución de la República del Ecuador, la arbitrariedad afectó su proyecto de vida y su bienestar. Desarrollo del análisis jurídico. La Corte Constitucional aplicó los principios fundamentales de interpretación constitucional. Entre ellos tenemos la pro persona del artículo 11.5 del CRE. La interpretación debe favorecer la vigencia más amplia de los derechos. Tenemos la protección especial a grupos de atención prioritaria. Según el artículo 35 del CRE, las mujeres embarazadas tienen protección reforzada. La responsabilidad estatal del artículo 11.9 del CRE, toda autoridad pública debe responder por sus actos y omisiones. Entonces la Corte concluyó que la expulsión fue un acto arbitrario y discriminatorio, incluso si no existió un acto escrito, pues los actos de hecho también pueden vulnerar derechos. Este es un precedente fundamental en el ámbito educativo y de protección de derechos humanos. Decisión del juzgador. La Corte Constitucional resolvió: 1. Aceptar la acción de protección. Se revoca la sentencia del juez de primera instancia. 2. Declarar la vulneración de derechos, especialmente la igualdad, educación, debido proceso y protección a la mujer embarazada. 3. Ordenar la inmediata reincorporación del estudiante a la institución educativa. 4. Disponer medidas de reparación integral, como capacitación a los docentes en igualdad y derechos humanos, garantías de no repetición, disculpas públicas a la estudiante, supervisión del Ministerio de Educación. 5. Llamado de atención al juez de primera instancia por no actuar como garante de derechos. Es una decisión firme que restituye derechos y previene futuras vulneraciones. Opinión personal, grupal, fundamentada jurídicamente. Tenemos como grupo, concluimos que esta sentencia evidencia tanto la importancia como la necesidad vigente de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Consideramos que, en primer punto, tenemos la acción de protección cumple un rol esencial. Permite que las personas vulneradas como estudiantes accedan a una tutela rápida y efectiva según el artículo 88 del CRE,
Sin esta garantía, habría quedado en total indefensión. Como segundo punto, tenemos que aún existen falencias en el sistema judicial. El juez de primera instancia actuó con un formalismo contrario al principio de materialidad de los derechos del artículo 11.3 del CRE. Esto refleja que no todos los operadores de justicia cumplen plenamente con su rol como garantes de derechos. Como tercer punto tenemos la Corte Constitucional actuó correctamente. Aplicó estándares internacionales y principios como el pro persona, el interés superior del niño y la protección reforzada de mujeres embarazadas. Como cuarto punto tenemos que cumplen las garantías su finalidad actualmente. Nuestra opinión grupal es que sí cumplen, pero no en su totalidad. Son eficaces cuando llegan a la Corte Constitucional, pero en la práctica cotidiana existen demoras procesales, negación arbitraria de acciones de protección, falta de capacitación en jueces de primer nivel, resistencia institucional y sin enfoque de los derechos. Por ello, las garantías deben fortalecerse mediante la capacitación judicial obligatoria, supervisión de decisiones de primera instancia y mecanismos más estrictos para el cumplimiento de reparaciones. Como síntesis, consideramos que las garantías jurisdiccionales sí funcionan, pero su efectividad plena depende de la calidad y responsabilidad de quienes las aplican. Se ve conclusiones finales. En conclusión, la sentencia del 00318 es un precedente fundamental que reafirma que no se puede discriminar a ningún estudiante por embarazo. La educación es un derecho irrenunciable. Las autoridades educativas deben actuar respetando el debido proceso. Los jueces deben ser garantes y no obstáculos. Como grupo destacamos que las garantías jurisdiccionales son pilares del Estado constitucional de derechos y justicia y su adecuada aplicación es indispensable para prevenir abusos y proteger especialmente a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Agradecemos su atención.